Bueno, me llamo Álvaro Villeiro Sanela. Esta es una presentación sobre el tratamiento sistémico en oncología que es dirigido por el doctor Apasa Miranda, oncólogo. Mi matrícula es 22548. Bien, empezamos. Bueno, primero hablaremos algunas generalidades sobre el tratamiento sistémico. Bueno, lo más conocido de todos es la quimioterapia. Pero también junto a los tratamientos sistémicos tenemos a la terapia hormonal, donde se emplean hormonios con la intención de revertir cuadros cancerígenos. Y también tenemos lo de más moderno y lo más promisor, que es el futuro de la terapia de los cánceres, que es la terapia inmunitaria o biológica, a donde nosotros fortalecemos o adaptamos el sistema inmunológico de nuestros pacientes con la intención de que ellos mismos puedan reforzar su ataque contra los cánceres, acordando que nosotros ya tenemos medios y mecanismos para intervenir en el desarrollo de los cánceres. Ya. Este conjunto de estas tres técnicas empleamos para buscar el control precoz de la enfermedad en múltiples localizaciones, evitar complicaciones o secuelas postquirúrgicas, inducir respuestas que genere la posibilidad de una cirugía curativa posteriormente, y en un gran número de pacientes incrementa la supervivencia, el control de síntomas, generando mejor calidad de vida. Bueno, en las terapias sistémicas, ¿qué tenemos de tener en cuenta? Que estas nosotros empleamos más cuando el cáncer ya está diseminado. O sea, el paciente tiene resquicios de cáncer a nivel de su pulmón y de su intestino. O sea, nosotros no podemos hacer radioterapia en pulmón e intestino al mismo tiempo, pues puede ser que sea más dañino que bueno al paciente. Entonces podemos tratar él con una terapia sistémica, a donde usted puede con un solo fármaco actuar tanto a nivel pulmonar, intestinal, a nivel de la vejiga, a nivel de todos los hogares a donde el cáncer esté infiltrándose. Entonces nosotros ya tratamos de cánceres que ya están en grados como grado 3, grado 4. En estos más se emplea la quimioterapia, cuando ya hay cánceres irradiados a tejidos más lejanos. O entonces cuando tenemos el objetivo de hacer una quirugía, por ejemplo, si tenemos un cáncer que ya está se diseminando a los ganglios cercanos, podemos utilizar la radioterapia, pero si él está en ganglios muy lejanos, podemos utilizar la quimioterapia que va a reducir esta propagación hasta llegar a un punto a donde tendremos de extirpar. Por ejemplo, podemos reducir el tamaño de la diseminación en hígado y también la diseminación en la mama al mismo tiempo. Y cuando esté de una manera que sea posible la cirugía, recién lo sacamos todo y podemos mantener por un tiempo la quimioterapia o la hormonoterapia con la intención de reducir las recidivas del cáncer. Entonces, en nuestros pacientes con las terapias sistémicas buscamos en algunos casos la curación, o sea, que el paciente se sane por medio de las terapias sistémicas, la reducción de la mortalidad, o sea, buscamos que el paciente reduzca la tasa de metástasis para que la mortalidad, acordando que lo que el cáncer hace para matar al paciente es la metástasis. La metástasis es lo que lleva al paciente al óbito. Entonces, esto se ve muy reducido. Es el mecanismo de control de la metástasis son las terapias sistémicas. También buscamos reducir la sintomatología, o sea, paciente que tiene mucho dolor o que tiene algo que le impide de tener una buena calidad de vida, sea hablar, sea hacer sus necesidades, sea caminar por el dolor, por ejemplo. Y con la calidad de vida, por más que el paciente no tenga de hacer un tratamiento solo paliativo, o sea, el paciente no se va a curar de la enfermedad, pero con la terapia sistémica podemos
dejar que el paciente no sienta dolor, tanto dolor en los próximos años que aún tiene de vida. Entonces, es una cosa muy delicada con que nosotros tratamos. Esto es la terapia sistémica. Bueno, pero la terapia sistémica también tiene, principalmente hablaremos ahora sobre algunos daños que podemos tener en la quimioterapia, que fue uno de los primeros, fue la primera terapia sistémica desarrollada. Y por más que tenga muchas ventajas, por más que pueda actuar en diversas ubicaciones en el cuerpo, también tiene sus desventajas. Por ejemplo, algunos compuestos para quimioterapia pueden causar otras enfermedades, incluso cánceres. Entonces tenemos de tener mucho claro qué es qué es lo que el paciente puede sacar de bueno de esta terapia y qué es que se va a dañar en el paciente. Con esto podemos ver, entonces el paciente va a tener más beneficios que daño. Entonces, al paciente puede llegar a desarrollar una mielosupresión, puede llegar a una leucemia, sí, pero si no hace el tratamiento, el paciente puede morir en los próximos 7 meses. Entonces, ya es un indicador de que sí podemos emplear. Bueno, los alquilantes que son comunes actúan en cualquier parte del ciclo celular. Más adelante hablaremos mejor sobre esto. Pueden causar otras neoplasias como también esterilidad y la mielosupresión. Los alquilantes pueden llevar a otros cánceres, a esterilidad del paciente y una supresión de la médula intraósea, de las células intramedullares. La ciclofosfamida es un uretrotóxico y también puede causar cistitis hemorrágica y carcinomas uroteliales, o sea, carcinomas del epitelio de la uretra. El metotrexato también es un quimioterapia, es mielosupresor debido a que inhibe la enzima del metabolismo del ácido fólico. O sea, esto puede afectar diversas otras cascadas metabólicas de nuestro cuerpo. El 5-fluoracilo, que se emplea mucho en el cáncer colorectal, es muy útil para el tratamiento de cáncer colorectal. Tenemos también la bleomicina, que además puede causar una neumonitis intersticial. Bueno, al pasar de los años han desarrollado alguna resistencia a ciertos tipos de tratamiento sistémico. Debido a su empleo en los pacientes, las readaptaciones, los cambios, estos mecanismos se han desarrollado en los cánceres, como la supresión de genes diana, la mutación de los genes diana, el desarrollo de las vías alternativas para el metabolismo del fármaco, la inactivación del fármaco por las células cancerígenas, la apoptosis defectuosa en células cancerosas y la pérdida de los receptores para las hormonas. A través de estos mecanismos, el cáncer ha logrado driblar algunos fármacos, algunas terapias sistémicas, y tenemos de tener ojo con esto para que los tratamientos sean de buena efectividad en nuestros pacientes. Bueno, hablaremos primero sobre la quimioterapia. La quimioterapia emplea fármacos citotóxicos y citostáticos que dañan al DNA y provocan la muerte celular. Ojo que la quimioterapia no tiene la capacidad de distinguir lo que es sano de lo que es cáncer. Entonces, por esto vemos que el paciente en la quimioterapia presenta algunas alteraciones, se ve flaco, se ve el paciente sin pelo, se ve el paciente con algunas alteraciones como si estuviera sufriendo una enfermedad autoinmune, porque en verdad sí está sufriendo. Los fármacos hacen esto, una respuesta contra sí mismo van a inducir. Ya, tenemos dentro de los quimioterápicos los antimetabólitos, como el fluoracilo y el metotrexato, que van a afectar al ciclo celular y no están asociados a mayor dosis, mejor efecto. No,
La dosis normal, el paciente presenta el mismo efecto. Tenemos también los agentes alquilantes, que van a informar enlaces covalentes en el DNA y tienen una respuesta ligada a la dosis. O sea, cuanto mayor la dosis de alquilante, mejor es el ataque contra el cáncer. Pero también tiene que tener ojo que los alquilantes generan un daño medular. O sea, puedes causar leucemia en el paciente, puedes causar alteraciones intraóseas, intramedulares en el paciente, en la hematopoiesis, anemias y todo. Bueno, también se emplea de dos formas. Puedes utilizar terapia única, como utilizamos para tratar el coriocarcinoma, la tricoleucemia, y también tenemos la terapia múltiple. ¿Qué quiere decir esto? Que la terapia única se empleamos un fármaco y la terapia múltiple, múltiples fármacos. La terapia con múltiples fármacos empleamos para tratar la leucemia aguda, el cáncer testicular, los linfomas y algunos cánceres sólidos como el cáncer de pulmón y el cáncer de nasofaringe. Bueno, la quimioterapia surgió en cerca del año de 1900 por medio del doctor Paul Ehrlich, que desarrolló la quimioterapia además del primer agente alquilante y modelos animales. Bueno, debemos tener claro el daño que la terapia puede generar, si es aceptable o no, de acuerdo a que sea la necesidad del paciente, cuánto le puede dañar y cuánto le puede ayudar. Y de acuerdo con esto, podemos hacer algunas alteraciones y adaptaciones en dosis y formas de tratamiento. Por ejemplo, en algunos casos podemos alterar las dosis, como pacientes que tienen enfermedad pulmonar, se tiene de tener cuidado con la bleomicina, pero realizando el control de la dosis se puede emplear. En todas estas que yo voy a citar, tiene de regular la dosis para no haber una intensificación en la enfermedad adyacente del paciente, como paciente con insuficiencia renal y el metotrexato, paciente con disfunción hepática y los taxanos, pacientes con enfermedad cardíaca y los daunorubicina y la ciclofosfamida. Tener ojo que cuanto mayor sea la velocidad de recambio intrínseco de un tejido, más se ve dañado. O sea, cuanto mayor es la velocidad de recambio del tejido, más se lo ve dañado en la quimioterapia. Por esto vemos que muchos son mielosupresores que dañan a la médula. Vemos que el paciente pierde su cabello. ¿Por qué? Porque daña folículos pilosos. Vemos al paciente con gastritis, con pirosis, con vómitos, con dolor intestinal. ¿Por qué? Porque afecta el epitelio digestivo. Bueno, además de la quimioterapia, también tenemos la hormonoterapia, que es donde nosotros empleamos un agonista o un antagonista hormonal que puede influir en el desarrollo del cáncer. Por ejemplo, si el paciente sufre cáncer de próstata, ¿qué quiere decir? Que hay una respuesta aumentada a los andrógenos. Luego que el cáncer de próstata se desarrolla en respuesta a andrógenos. Entonces, si nosotros empleamos un antagonista androgénico, el cáncer de próstata tiende a regredir hasta un punto que nosotros podemos hacer un raspaje prostático y con esto eliminar el cáncer. También tenemos el cáncer de mama y el cáncer de endometrio, en que se utiliza el tamoxifeno, que hace unión al receptor estrógeno para el tratamiento del cáncer de mama y endometrio. Otras terapias también tenemos el letrozol, que suprime la conversión de andrógenos a estrógenos por aromatase, la abiraterona, que inhibe la síntesis de andrógenos suprarrenales. Bueno, la terapia hormonal más que todo, el principal es empleada en el cáncer de mama. Por algunos años, los pacientes así se hace, el paciente
El principal indicación en el cáncer de mama sería una terapia adyuvante, que es la mastectomía, o sea, la retirada quirúrgica de una mama, de la mama afectada. Pero se ha visto que al paciente solo de sacar la mama, muchas veces nos quedaban resquicios microscópicos que a su vez realizarían una reactivancia del cáncer. O sea, el paciente saca la mama y cuando hace unos meses o incluso años, recién tiene cáncer. Pero ¿cómo tengo cáncer si todavía yo he sacado el cáncer, he sacado mi mama? Pero no es así. Ya vimos, ya te hemos probado hoy día que después de sacar la mama tiene de hacer un tratamiento hormonal para que el paciente no tenga una recurrencia del cáncer de mama, para que los resquicios que se quedaron tal vez tengan de ser, tengan de ser reprimidos por una hormonoterapia y a través de esto mejorar las posibilidades de que el paciente se quede sano por el resto de su vida. Bueno, todo que tiene lo bueno también tiene lo malo. Como hablamos de la quimioterapia, que tiene la mielosupresión, tiene afecciones a nivel del epitelio uretral, tenemos afección del pelo, tenemos afección del epitelio digestivo también. En la hormonoterapia tenemos efectos como las tuforadas, que es una aparición repentina de calor intenso. Bueno, lo más importante serían los síndromes metabólicos, que son alteraciones metabólicas que pueden inducir al paciente a sufrir enfermedades severas como cardiopatías, derrame cerebral y la diabetes. También empleamos un fármaco que no sería tanto un hormona, pero más como un efecto farmacológico y no de hormonas, como es la prednisona, que es un glucocorticoide, que empleamos en leucemias linfáticas y linfomas y mieloma múltiple, que va a generar una inmunosupresión, va a disminuir la hematopoiesis y muchas veces puede ayudar a controlar alteraciones de múltipla formación de células sanguíneas. Bueno, por último tenemos lo más hermoso de todo, lo que es la esperanza de los oncólogos, de la oncología, la terapia biológica o también conocida como la inmunoterapia, que es como el cielo, que no daña, que hace con que la respuesta sea lo más natural posible. Es el futuro, es lo más reciente que tenemos en los días actuales. Nada más hay que utilizar la propia inmunidad de nuestro paciente, sea la inmunidad activa o la adoptiva, o sea, la inmunidad innata o la adaptativa del paciente. Luego que nosotros tenemos las células que le reconocen al cáncer, esta célula está con su DNA alterado, esta célula no está haciendo apoptosis, le voy a marcar, le voy a matar. Esto ya existe en nuestro cuerpo, pero los cánceres en verdad son ¿cómo lo puedo decir? Los cánceres son muy expertos en driblar nuestras defensas. Esto es lo malo del cáncer. El cáncer tiene una gran capacidad de enganar, de distraer a nuestro sistema inmunitario, hacer con que nuestro sistema inmunitario no logre reconocer qué tiene esta célula. Hace con que la célula mala se pase como buena. Y en esto que actúa la inmunoterapia. Bueno, la inmunoterapia innata o activa actúa a nivel de la inmunidad innata y genera o intensifica la respuesta inmune del mismo paciente. O sea, va a pegar la respuesta innata del paciente, la va a intensificar o la va a inducir. Como ejemplo de ellas podemos tener las vacunas, como la vacuna Sipuleucel T. Acordamos que la inmunoterapia es algo muy innovador y con poca disponibilidad y alto costo todavía hasta el momento. La, está bien. La Sipuleucel T, con base en las células dendríticas, se emplea en el cáncer de próstata. O sea, se va a inyectar al paciente células dendríticas con la capacidad de reconocer y atacar a células cancerígenas de la próstata. También tenemos las células T del receptor de antígeno quimérico.
o CAR, que eliminamos las células T del paciente. Primero se eliminan las células T de nuestro paciente. Segundo, modificamos genéticamente células T para reconocer un receptor específico del cáncer del paciente. Después las reinfundimos en nuestro paciente. Es de mucha utilidad en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda, la leucemia de células B y el mieloma múltiple. Bueno, tenemos también los anticuerpos monoclonales contra la molécula de muerte programada PD-1 o el ligando de PD-1. Este tratamiento va a desencadenar una respuesta inmunitaria frente a cáncer sólidos, o sea, se emplea en cáncer sólidos como cáncer de pulmón, de nasofaringe, estos. Bueno, tenemos también la inmunoterapia adaptativa, adoptiva o pasiva, que nada más es do que administrar anticuerpos o células anticancerosas en el paciente. Este trabajando uniéndose a una toxina o un radionúclido, intensificando el efecto de ellos frente al cáncer. Tenemos como ejemplo el rituximab, que se emplea en los linfomas. Bueno, tenemos también los fármacos inductores de diferenciación, como el ácido todotransretinoico y el arsénico, que son empleados en casos de leucemia promielocítica aguda, hipometilantes como perdón, también tenemos los hipometilantes como la azacitidina y la decitabina, y fármacos con mutaciones específicas que bloquean la diferenciación del cáncer, como lo enacidenib y el ivosidenib, que a su vez van a contestar la mutación IDH1 y la IDH2, que respectivamente son responsables por los gliomas y los glioblastomas múltiples secundarios. Bueno, por último tenemos esto que me ha hecho mucho interesante. Yo me he gustado de esta parte, que son los antiangiogénicos. Bueno, los tumores sólidos, tenemos de tener en cuenta que el tumor es como un ser vivo que está sugando la vida del paciente para que pueda crecer, pero no como un virus que a él no le compensa la muerte del paciente. El cáncer no tiene esta percepción de que se muere el hospedero, yo me voy a morir. No, el cáncer solo crece, crece, se alimenta y destruye todo. Y para que un ser crezca, ¿qué necesitamos? Nosotros necesitamos aire y este aire va por la sangre. El cáncer de la misma manera necesita que llegue nutrición sanguínea a él. Por esto el cáncer muchos cánceres sólidos tienen la capacidad de inducir una potente angiogénesis, o sea, la creación de vasos sanguíneos para que le puedan fornecer más nutrición luego que está haciendo una multiplicación celular muy grande, o sea, gran necesidad energética para crear células, entonces un gran aporte de nutrientes. Ojo, si nosotros pudiésemos inhibir a esta irrigación, a esta nutrición, el cáncer se va a morir. Nadie vive sin consumir. Entonces, los antiangiogénicos inhiben a este proceso de la angiogénesis cancerígena y el cáncer no logra desarrollar nutrición. Tenemos un antiangiogénico conocido como el bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal contra el factor de crecimiento del endotelio vascular o el VEGF, que empleamos mucho en el cáncer sólido de cáncer renal y el cáncer de colon. Bueno, por último, algo que no es tanto en el tema, pero sí en la materia, recomendaciones para prevenir el cáncer. Recordamos nosotros que el mejor para el cáncer es la prevención.
Tratar es posible, pero prevenir es esencial. Algunos hábitos como dejar de fumar, reducir la exposición al tabaco, el exceso de rayos UV, son importantes para reducir las posibilidades de cáncer en personas que tienen o no tienen disponibilidad genética. Siguiendo estas recomendaciones, es probable que reduzca el consumo de sal también, grasas saturadas, grasas trans. Este conjunto ayudará a prevenir enfermedades variadas. Bueno, las dicas para que nosotros podemos dar a nuestros pacientes, incluso los que tienen predisposición de manera más importante, que mantengan un peso saludable, que pratiquen actividad física regularmente, que lleven una dieta rica en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, que limite los alimentos procesados ricos en amidas, en grasas, azúcares, que puedan controlar la carne roja o los procesados cárnicos, que pueden limitar el consumo de bebidas muy dulces, muy azucaradas, que intenten evitar el consumo del alcohol, que podemos también que no tomen los suplementos para prevenir cánceres. Las madres también, si pueden, den el pecho a su bebé, las madres que están amamentando. Y tras el diagnóstico de cáncer, seguir las recomendaciones que aquí están, si es posible, para que puedan ayudar al tratamiento. Acordamos que la calidad de vida, la conducta de vida de la persona es el reflejo de su salud. Entonces, una persona que esté debilitado, esté sana, necesita una buena salud, buscar una buena salud. Y esto se lo busca con escojas en nuestro día, en la alimentación, en lo que hacemos, lo que decimos, lo que vivimos. Ya, está bien, doctor. Esto es todo. Ya, muy bien. A ver, nos desconectaremos, por favor, e iniciaremos nuevamente para que esté el último tema que es del compañero y posteriormente vamos a dar la retroalimentación. Ok, doctor. Muy bien. Ay, doctor.